Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Como siempre, bienvenidos a Encuentro Central en la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay. Como siempre, bien acompañado por mi amigo Carlos Barceló. Sí, amigo que te viene pagando el café a vos y a todos los Como invitados. corresponde. Viernes a viernes, un viernes. Colaborar con una tanda, una de las tandas. Lo voy a hacer, te prometo que lo voy a hacer. Hoy vamos a hablar Vamos a ver. de algo muy importante, como siempre. Esto es el empleo, el trabajo en nuestro país. Para ello estaremos acompañados de Fabio Riverón, presidente de la Federación que nuclea a los trabajadores de comercio y servicios de nuestro país. También estará desde la Intendencia de Montevideo una de sus directoras, Fabiana Goyeneche. Y en este caso una voz de la oposición, como es la del diputado Pablo Iturralde del Partido Nacional. Con ello nos vamos a la mesa. Bueno, el café ya está servido, aquí están los amigos que nos acompañan en el día de hoy. Muchas gracias, Fabiana. Fabio, encantado de tenerte por aquí. Diputado Pablo Iturralde, muchas gracias. Y vuelvo a saludar a mi compañero y amigo. Bueno, que además hoy me puse con el café. Bien, me parece muy bien. Miren qué tema nos trae hoy y por supuesto en esta mesa de café que compartimos habitualmente los viernes hasta ahora en la pantalla de la televisión pública, la idea es dialogar precisamente acerca de varios temas. Pero hoy nos trae el tema del empleo, ni más ni menos, un tema que tiene que ver con el trabajo, con esa sensación de dignidad que tiene el hecho de tener un empleo y lo que significa también no tenerlo. Así que voy a abrir, si les parece bien, el juego con ustedes, comenzando a hablar sobre la visión que tienen del empleo hoy aquí en Uruguay. Fabián. Bueno, yo creo que estamos en una época en la que el empleo se convierte en un nuevo desafío, ¿no? Estamos en lo que se ha hasta dado a llamar una cuarta revolución industrial y eso siempre implica de alguna manera una crisis, pero también una crisis en el sentido de reconversión y de nueva oportunidad. Y Uruguay tiene, por un lado, importantes desafíos que implican preocupaciones en cuanto a la sustitución de trabajadores y de trabajadoras por nuevas tecnologías, por ejemplo, pero también tiene herramientas con las que ha ido sentando las bases y preparándose para también tener la posibilidad de afrontarlo con éxito, ¿no? Como es, por ejemplo, en este avance de las nuevas tecnologías, el hecho de que haber implementado ya hace varios años programas como el Plan Ceibal, como el Plan Ibirapitá, la reducción enorme que se ha dado en Uruguay de la brecha tecnológica y de la alfabetización informática, creo que nos muestran los pasos que hemos dado y que también sientan las bases para tener buenas posibilidades de afrontarla, pero que todavía diríamos que estamos en ese momento de enorme preparación y cuestionamiento y que avanzarán en cuanto tanto valentía tengamos en aceptar ese desafío. Es un tema central y les propongo también dedicarle un bloque entero a ese tema que plantea Fabiana, porque obviamente el avance tecnológico ya es parte del presente. Pero vamos a seguir analizando, si les parece bien, en una mirada de cómo ven ustedes hoy esta situación del empleo aquí, que se acerca casi a un 9% de desempleo en el país. Nosotros, en realidad, creo que el problema, los dos principales problemas que nosotros le visualizamos al país es que cada vez que vamos a discutir empleo, primero cometemos el gran error de establecer una cuestión lineal de que el empleo y el salario son cuestiones que se contraponen, y eso es falso. Uruguay, por suerte, lo demostró en estos últimos años, claramente es falso. Se puede tener crecimiento salarial, crecimiento del empleo, y eso lo demuestra, ¿no? Llegamos a cifras históricas de trabajadores registrados formales en el BPS. Nos preocupa el desempleo, está claro, porque empezó a subir. Y ahí yo encuentro el segundo factor que claramente nos complica en Uruguay, que es, tendemos siempre a plantear, eso nos preocupa. Y la pregunta nuestra en voz alta debería ser, ¿cuándo pensamos ocuparnos? Cuando uno tiene un problema, normalmente en una casa se ocupa. ¿Por qué no nos ocupamos de la falta de empleo? ¿Por qué no nos ocupamos de cuestiones que todos prevemos que van a ir avanzando? La cuestión de la incorporación de la tecnología y seguramente origine desplazamiento, pero también origina incorporaciones y así lo demuestran varios lugares del mundo. El problema que tenemos claramente en realidad es que los lugares que se originan con mayor capacitación que el que se fue. Si me ocupo, seguramente voy a tener mejores condiciones para capacitar y reconvertir a esos trabajadores y van a tener condiciones automáticas de reincorporarse rápidamente al trabajo. En el caso contrario, no va a pasar. Nosotros ahí hemos hecho propuestas muy concretas, desde el PICNT, desde la propia Federación del Comercio,
que es instalar unidades de monitoreo en ámbito tripartito que realmente vayan evaluando mes a mes cómo es la situación laboral. Y hoy tenemos dos herramientas claras que están arriba de la mesa. Una que es el INEFOP, hoy trabajando mejor, capacitando mucho más trabajadores de lo que tenía hasta hace 5 o 4 años atrás. Y la segunda es que tenemos varios lugares donde tienen incorporados los sectoriales. La Federación tiene el sectorial conformado conjuntamente con la Cámara de Comercio en el ámbito del INEFOP, y claramente ahí hay dos herramientas que hay que utilizar para mejorar la capacitación, para mejorar la reconversión de los trabajadores o trabajadoras que lamentablemente por X razones puedan perder el trabajo. Entonces, me parece ahí porque una de las características es que el trabajo, que la realidad de ese trabajador eso es inevitable. Va a ser otra. Eso es inevitable. Entonces, si yo lo prevengo, si yo visualizo que dentro de 4 o 6 meses va a haber reconversión tecnológica y esto va a originar desplazamiento de trabajadores, no es lo mismo si yo me entero que mañana está el desplazamiento que si yo lo visualizo de aquí a 6 meses va a haber. Claro. Tengo 6 meses para trabajar con esos trabajadores y prepararlo, reconvertirlos para la tarea que viene o reconvertirlos para una tarea que capaz que sea en otra empresa. Pero tengo las condiciones para reconvertir. Pablo, tu mirada como integrante de la oposición, con un futuro, con un pasado no tan lejano vinculado al Ministerio de Trabajo como director. Hace 25 años. Bueno, es relativamente poco para Uruguay, pero que tuviste así el paso durante el gobierno del doctor Lacalle. Sí. Y además como un hombre que suele recorrer mucho el interior también, lo cual puede arrojar una mirada diferente a la que tenemos desde la capital. Varias cosas. Yo pensaba mientras... Primero la reafirmación. El viernes pasado, para empezar, por orden, por lo último, se hizo un evento por OPP de planificación estratégica de largo plazo. Algo fue presentado por el propio Ministerio de Trabajo y por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y lo comentamos con Santiago Soto, con otro economista más. Lo presentamos el día viernes y hablamos de qué es lo que está pasando con el trabajo y el empleo en el mundo. La primera cosa es que esto es un tema que viene creciendo, la preocupación de las cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Yo me acuerdo que en la época que estábamos en el ministerio, Enrique Iglesias en una reunión nos dijo, bueno, se ha acuñado una expresión que es el ajuste a la uruguaya, cuando él nos agarraba, nos tomaba los datos del 90 al 95 y hablaba de la baja del desempleo y el aumento del salario real, cosa que se repite en este ciclo en los últimos años, con lo cual te muestra que no es lo que dicen el análisis economicista, decir, bueno, baja el desempleo porque bajan los salarios. Eso no es así. Está claro que eso no es así. Coincidir con él que ambas cosas pueden. Absolutamente. Tienen que coexistir. El tema es que lo que se va a venir es la revalorización del ocio. Eso es lo que yo decía hace unos años. Y hoy parece que empiezan a converger algunas cosas que uno las veía un poco como pecaminosas y que hoy son parte de la ocupación de la gente en general y no lo vemos. Los viajes, el turismo, los servicios, el deporte, la cultura, todo eso no era parte de il dolce far niente, como decían los italianos. No puede ser lo pecaminoso de que no hacemos nada. Son parte de las ocupaciones que va a haber en un mundo que la tecnología nos va a llevar a que la ocupación tradicional va a ser diversa. Va a ser distinta, va a ser bien distinta. Va a haber que irse reciclando y hay preguntas que están planteadas que tienen que ver con la redistribución de la riqueza, porque en el mundo no es que hay menos riqueza, cada vez hay más riqueza, cada vez crece más el Producto Bruto Mundial y en general todos los países han venido creciendo. Son buenos tiempos. El mejor, como suelen decir algunos muchachos que estudian economista, analizando a algunos pensadores modernos, el mejor lugar para haber nacido es hoy, aquí y ahora, porque es el lugar donde hay menos muerte, menos guerras, menos posibilidades de accidentes naturales. Estamos salvaguardados de todo eso. Nunca vivimos tan bien como ahora el hombre, el ser humano. Pero también la tecnología va a llevar a que, el trabajo concebido tradicionalmente se achica. Y frente a eso van a surgir nuevas cosas. Capaz que lo que va a pasar es que lo que tenemos que pensar es no cómo mantenemos el empleo, sino cómo mantenemos al trabajador, cómo el trabajador se readapta a estas nuevas funciones y capaz que venga de la mano algunas otras cosas que no tenemos previsto, ¿no? La primera cosa que en el análisis de estos 40 años
hacía el trabajo de Pepe, que es excelente y yo lo recomiendo particularmente porque analiza una por una cada de los lugares, todo lo que creció la población económicamente activa, cómo fue cada una de las ramas, vale la pena pormenorizadamente mirarlo. Yo les decía, ¿cómo va a ser dentro de 30 años el trabajo? Bueno, esto lo leí el otro día en el último libro de Harari, que es un historiador y pensador, antropólogo judío, que su último libro se llama 21 lecciones para el siglo XXI, el mismo de Homo sapiens y de Homo Deus. Él decía, lo único seguro que dentro de 30 años, que tenemos dentro de 30 años, es que no tenemos la menor idea de lo que va a pasar. Claro. Eso es lo único seguro. Hoy ya tenemos trabajos, empleos que no existen más, Exacto. ya han quedado en el pasado. Miremos, 30 años, pasemos del 18. Si nosotros nos vamos al 88, apenas se percibía la aparición de Internet, quienes leíamos alguna cosa del exterior. Dejémoslo para conversar más en profundidad el bloque que viene, si les parece, pero si es complicado para nosotros, que hoy estamos en carrera, que tenemos nuestros empleos, nuestros trabajos, imagínense lo que es para el que tiene su primer trabajo, para el que quiere comenzar lo que se denomina empleo juvenil, donde Inefam también está trabajando muy intensamente. ¿Cómo ves eso, Fabiana? Bueno, hay varias iniciativas y yo creo que hay dos aristas que son bien importantes y que se condicen con lo que comparto de la perspectiva de Fabio y de Pablo, y es que frente a este panorama la primera experiencia laboral es muy importante y todavía sigue reclamándose profundizar las políticas que acompañen no solamente las posibilidades de primera experiencia laboral, sino las posibilidades reales de estudiar y trabajar. Tenemos programas, el programa Yo Estudio y Trabajo es muy exitoso, creo que incluso podría ampliarse porque tenemos que seguir incentivando que las juventudes tengan acceso al empleo decente, y tenemos que volver a preguntarnos en este marco que volvemos a redefinir lo que es el ocio, por ejemplo, ¿no? Lo que son las corresponsabilidades en este nuevo mundo laboral, bueno, qué formas de trabajar y qué trabajo queremos para las juventudes. Y otra cosa que hay en el escenario también es el aumento creciente del acceso al mercado laboral por parte de las mujeres, lo cual implica, cambia muchísimas cosas, cambia el esquema de la casa y de las responsabilidades respecto a la reproducción de la vida, de los cuidados, de la limpieza, de las tareas, incluso de la carga mental que implica la responsabilidad de la reproducción de la vida, pero también cambia las ecuaciones dentro del propio ámbito de trabajo, donde está hasta demostrado y profundamente estudiado que mejora las condiciones de trabajo en las empresas, que mejora la productividad de las empresas y mejora las relaciones laborales. Es decir, que por un lado tenemos datos suficientes como para decir que es algo profundamente positivo, además por supuesto de que propender a la igualdad de género, pero que nos trae nuevos desafíos. Uruguay se ha embarcado en el abordaje de ese desafío con algo muy importante, que es el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, pero seguro no debiera ser una única respuesta. Entonces, cuando tenemos jóvenes que quieren tener la posibilidad de estudiar, que tienen mucho más acceso al estudio incluso, y ni que hablar al estudio terciario y universitario del que tenían hace pocos años atrás, que necesitan la posibilidad de que ese empleo sea un empleo, real, pero que están a la vez cuestionando qué es eso que tanto hemos hablado de que el trabajo dignifica y de la cultura del trabajo, ¿no? Volver a preguntarnos si realmente esta dignificación del trabajo implica que debemos vivir para trabajar y no trabajar para vivir, cuando también estamos buscando que la corresponsabilidad empuje a varones y mujeres a que todos tengamos posibilidades de trabajar, todos tengamos acceso a un trabajo decente, pero además tengamos tiempo para la reproducción de la vida, para los cuidados, para el ocio, para el disfrute, ¿no? Entonces son varios marcos que nos complejizan aún más este cambio de paradigma. Cuando estamos hablando aquí en esta mesa de café, Nueva Zelanda ya acaba de confirmar su jornada de 4 días a la semana de trabajo, ¿no? Sí. Lo cual habilita 3 días de descanso. Usted que preguntaba cuánto estaba el pasaje a Nueva Zelanda, ¿no? Particularmente. Pero hay una ley de empleo juvenil, y volviendo al tema, sumamente interesante, que está vigente, que tiene además como herramienta importante subsidios que se le otorgan a las empresas, y uno le cuesta entender cómo no se contrata más gente joven cuando están estos subsidios de por medio, que son importantes por otra parte, ¿no? Ahí hay toda una situación que yo creo que es más política que económica en realidad. La evaluación hoy dice que, salvo raras excepciones, las empresas han optado por contratar a través de la ley que plantea el subsidio. La mayoría de los casos no ha ido,
Y claramente obedece más a, me parece, a una cuestión política, y cuando planteo política lo voy a decir concretamente, en realidad. Tenemos que tener claro que cuando se resuelve esta ley se resuelve no por mayoría y no por unanimidad. Hubieron cámaras empresariales que estuvieron en contra y eso me parece que llevó a generar cierta desestimulación de ir atrás de esta política. Vos decís que después como que la boicotearon en cierta manera. La boicotean en el hecho. En realidad ahí había situaciones de que la contratación de los jóvenes fuera un poco más laxa de lo que terminó siendo la ley, y eso originó por lo menos ese contrapunto que me parece que en realidad lo que llevó a que no se concretara como una herramienta válida para la incorporación de jóvenes. Yo creo que eso ofició claramente de por qué no avanzamos más en una ley que seguramente yo creo que hubiera podido incorporar muchos más jóvenes a la vida activa laboral. ¿Pensás lo mismo, Pablo, como legislador? No, yo voté la ley. Creo no fue tampoco solo un único partido que la apoyó, estuvo un poco dividida. Yo me refería, perdona Pablo, a la posición de las cámaras, no de los partidos políticos. No, a mí me parece que lo que hay muchas incertidumbres por parte de los empresarios. Me parece que hay otra cultura. Cuando usted decía lo de Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda está pasando eso, pero en Francia están dando marcha atrás, ¿no? Con el tema de la restricción de las jornadas. Yo creo que tiene que ver bastante con el tipo de cultura. Me parece que la cultura anglosajona tiene otro respeto por determinadas formas de operar que no es la cultura que tenemos los latinos. Entonces ahí creo que tiene que ver algo con la concepción de cómo vemos el trabajo, y me parece que las empresas lo que están teniendo es mucha duda de cuál es la perspectiva económica que se vislumbra, y siempre la previsión y un problema grande que tenemos nosotros que tiene que ver con el tamaño del mercado nuestro. Eso no es un tema menor. El otro día, en los componentes que analizábamos en el seminario que a mí me encantó, primero el economista Bafico analizaba la cantidad de información que había en el documento inicial, que realmente es impresionante, que te ayuda a pensar. Después, cuando vos te pones a pensar en las perspectivas del futuro del trabajo, está todo el tema de la revalorización del ocio, y hay un fantasma que asoma ahí, aunque no lo querramos discutir como sociedad, que es la renta básica universal. ¿Qué va a pasar con eso? Pues eso está ahí atrás. Si cada vez hay más dinero en el mundo y cada vez hay menos trabajo, vamos a tener que inventar una forma como... Porque aparte alguien tiene que gastar. Ser humano... Claro, pero más concentrado, eso también sucede. Eso proporcionalmente sucede, claro. Más concentrado ese dinero, esa riqueza que se ha generado. El problema... En general en el mundo, perdón, pero no necesariamente en nuestro país. Porque sí, Sudamérica es el lugar de mayor desigualdad y peor distribución, pero tiene mucho que ver con Brasil, con México, que llevan hacia esos números. Igual en Uruguay en los últimos años empeoró un poquito eso. Justamente el fin de semana estuve mirando algunos datos, pero a mí no me preocupa tanto el tema de la concentración. Lo que sí me preocupa es el tema de la formación de, no quiero decir recursos humanos, de la mano de obra de los eventuales trabajadores, que hay un problema no de empleo, sino de empleabilidad. Nosotros no podemos perder la perspectiva, que el gran problema, para mí, que está viviendo el Uruguay, es la brecha que se genera en el quiebre que hay con el eje imaginario de Avenida Italia, donde vos al sur tenés indicadores de vida europeos, y cuanto más te acercás a la costa, europeos nórdicos. Y de Avenida Italia al norte son africanos, y cuanto más te alejás, subsaharianos por momentos. Entonces, el problema que vos tenés es toda una mano de obra donde no se termina la educación, y Fabiana refería al tema de la formación dual, que creo que es una de las buenas cosas que hay que ir ahondando, y que se han hecho experiencias donde vos tenés que hacerlo en conjunto con el trabajo, con la dirección, en conjunto con los empleadores. Creo que eso es una buena cosa, pero vos tenés alguna gente que no está recibiendo la formación, no tiene posibilidad de trabajar ahora, y no va a tener para adelante. Una breve pausa, otro café, y seguimos compartiendo aquí este encuentro central en la pantalla de la televisión pública de Uruguay.
Seguimos compartiendo un café aquí en Encuentro Central. Bueno, decilo, Pepe. Sí, Decilo que lo pagué yo de nuevo. Otra vez lo pagó él. Bueno, me queda otro bloque. Es un tema trascendental, es un tema que tiene que ver con el futuro del empleo, el empleo del futuro. Es un tema que hemos tratado de alguna manera en este primer bloque y yo noté por acá una palabrita que estuvo dando vuelta permanentemente en el diálogo y tiene que ver con la capacitación, que no es un tema para nada menor. Ya tenemos, y Fabio además, que es el presidente de una federación como FUESIS, que quizás sea de los primeros grupos vinculados al trabajo que ha recibido también los primeros impactos del avance de la tecnología. No lo hemos visto en los supermercados, en los servicios de portería, en fin, vos me dirás en qué otros... Sí, yo no sé si de los primeros, yo creo que el cambio tecnológico por lo menos los más sobre visibles. todo en la industria. Lo que pasa es que nos cuesta ver la industria en realidad. Es probable. El sector automotriz recibió un impacto brutal desde hace mucho tiempo, Claro. en realidad. Y claro, ahora viene creciendo a una velocidad que es un poco eso que hoy decía Más Pablo. cotidiano. Viene a una velocidad que a nosotros cada vez nos cuesta más. Nosotros los seres humanos vamos a una velocidad y el cambio tecnológico viene a otro. Viene a otro vértigo claramente en realidad. Por eso lo de la insistencia con las unidades de monitoreo que nos hagan prevenir y visualizar con anticipación por dónde vienen los cambios tecnológicos. Van a seguir avanzando. ¿Hasta dónde van? Yo creo que a esta altura casi nadie sabe en realidad. Y por ahí algunos se plantean, bueno, ¿cuál es el futuro del trabajo? ¿No? Y esa debería ser la pregunta en realidad que deberíamos empezar a hacernos. Para eso igual hay alternativas, porque yo creo que el principal problema que para sacar cuestiones que parecen como místicas arriba de la mesa, ¿no? El trabajo no se va a terminar, y eso está claro en realidad, sobre todo porque hay una capacidad de consumo que hay que mantener. Por las propias cosas que decía Pablo, ¿no? De los niveles de consumo y de acumulación de riqueza que hoy tiene el mundo, necesita que haya consumidores. Y para que haya consumidores tienen que tener claramente poder en el bolsillo de poder consumir. ¿Y por qué se agita a veces ese fantasma de que no va a haber empleos, vamos a quedar sin Creo trabajo? que obedece a cuestiones a veces de esos mensajes que intentan penetrar en la sociedad para adormecer a la propia sociedad con algunos temores que no son buenos. Yo creo que hay ciertos sectores que siempre se encargan de dejar caer esos mensajes para adormecer a la ciudadanía. Distraer el centro de la discusión. Sí, pero el trabajo no se va a terminar. Y ahí la sociedad uruguaya va a tener que claramente meterse a discutir si es la rebaja de la jornada laboral, si es a través de la renta básica. Ahí hay cuestiones con la renta básica, inclusive que en Uruguay va a tener que discutir en forma distinta como se discute en otros países, porque Uruguay tiene un alto sostén de parte del Estado en política Claro. de subsidio, que tiene la asignación familiar, el tema del seguro cuando uno está en el desempleo, todo un montón de cuestiones que va a tener que evaluar porque son políticas en cierta manera de subsidiar alguna zona. Entonces Uruguay va a tener que discutir esto. Yo, con ese tema, una cosa bien concreta. Creo que tenemos una gran ventaja en Uruguay para eso. Y es la capacidad de dialogar entre los diferentes actores que componemos la sociedad. Eso debería ser nuestra gran virtud. Deberíamos aferrarnos fuertemente de eso. Todo generar la mayor capacidad posible de diálogo para que esos temas se pongan arriba de la mesa, sabiendo que va a haber zonas en las que vamos a discrepar. Por ejemplo, en el tema capacitación, puede ser uno de los temas más complejos. Todos estamos de acuerdo que hay que capacitarse, pero ¿quién paga la capacitación? Bueno, yo creo que no hay que eludir los compromisos institucionales, tanto públicos como privados, ¿no? Y esto va de la mano del cumplimiento de la Ley de Empleo Juvenil, de lo que terminó resultando, por lo menos en Cámara de Senadores, de la discusión de ley de empleo para personas con discapacidad, ¿no? Cuando se busca que sean, que el Estado cumpla con la ley que le obliga, cuando se busca que los privados también sean responsables y tengan que cumplir, ahí empezamos a ver la ilusión de las responsabilidades y el compromiso con esto. Nosotros en la Intendencia tenemos algunos ejemplos muy concretos. Nomás desde el Departamento de Desarrollo Social tenemos programas educativos laborales que tantas veces se reprochan porque se dice que son tercerizaciones y que son privatizaciones, cuando en realidad lo que son programas de empleo protegido que lo que buscan es dar temporalmente un trabajo decente con un salario digno a personas
gran situación de vulnerabilidad y simultáneamente dentro de esa misma jornada laboral darles distintas formas de capacitación, desde alfabetización informática, formación, por ejemplo, como personas cuidadoras para el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, distintas aptitudes para el empleo, ¿no? Ayer nomás 75 mujeres del programa Barrio Inclusivo comenzaron una nueva edición de este programa, y dentro de otros tipos de programas que estamos trabajando en el desarrollo social hay alrededor de 250 personas en este momento que están recibiendo este tipo de trabajo y de formación, porque la idea es esto, ¿no? Dar la oportunidad laboral, que sabemos que no va a ser una solución absoluta porque esto tiene un comienzo, tiene un fin, claro, pero sí va a tener un antecedente, sí va a tener una experiencia, sí va a tener una referencia y formación durante ese tiempo. Y me parece, además del tema del compromiso tanto institucional y público como privado, yendo de la mano del tema de las capacitaciones, creo que también Uruguay está en una situación muy compleja, pero también muy rica, porque se están dando varias discusiones en paralelo que en algún momento se van a tener que juntar y poner simultáneamente sobre la mesa, ¿no? Muchas de las que se tocaron acá, todo lo que tiene que ver con la transformación del trabajo y del empleo y la posible empleabilidad de las personas. Hay algunas generaciones que seguramente van a sentir el cimbronazo más fuerte, ¿no? Las personas más jóvenes, las personas mayores que todavía están en edad activa, pero que seguramente tengan otro tipo de dificultades en su reconversión laboral. Estamos en una época en la que se cuestiona muchísimo todo lo que tiene que ver con transferencias monetarias, que se habla de los planes sociales como si fueran una suerte de fantasma innombrable, cuando en realidad tal vez sea una oportunidad de preguntarnos qué transferencias monetarias percibe la población, que son más de las que la población conoce y menciona, en el sentido de que hay sectores de clase media y media alta que también perciben ciertas formas de transferencia, cuando hablamos de exoneraciones, de devoluciones. Y estamos en un momento en el que preocupa al sistema todo lo que tiene que ver con la seguridad social. Entonces, si sumamos las distintas formas de cobertura de la seguridad social, la relación entre población activa y pasiva, las problemáticas de empleabilidad, de transformación del trabajo, de transformación de la jornada laboral y las eventuales reducciones, creo que tenemos una combinación bien interesante que nos invita a pensar en perspectiva un poco esto de lo que hablaba Pablo al principio, para plantearnos hacia dónde queremos conducir el Uruguay, ¿no? Y tenemos el enorme desafío de primero, aplicar y conducir políticas concretas al día de hoy, porque la gente precisa trabajar hoy y precisa un salario digno hoy, y quien aún hoy no tiene la posibilidad de emplearse, de trabajar o tener un salario digno, también necesita comer. Entonces hay transferencias monetarias que no se pueden negar, porque cuando uno está con la pata en el barro y sin poder trabajar, no se le puede enseñar a pescar, como se dice por ahí, si tiene la panza vacía. Pero también tenemos que animarnos a trabajar como sociedad, a empezar a ocupar un poquito más de perspectiva futuro, para que, bueno, cuando ese futuro nos alcance, nos agarre más preparados. Diputado, usted mencionaba en el bloque anterior el tema de la educación, que obviamente es un tema central, pero lo vinculamos a la capacitación, porque no siempre educación significa necesariamente enseñanza o capacitación. No, a ver, a mí me parece que cuando hablamos de educación hablamos de la globalidad. Yo creo que tenemos que pensar, la capacitación es parte de la educación, de la formación en general, de que es necesaria para los trabajadores para adaptarse al mundo que venimos. Lo que es claro es que, Fabiana decía, estamos viendo una cuarta revolución. Esta cuarta revolución va a cambiar muchas cosas. Cada vez que se arrimó una revolución, dio la sensación de que se terminaba el trabajo y no iba a pasar. Desde que el hombre pasó de ser recolector a ser agricultor, parecía que el tema cambiaba, y bueno, lo cierto es que cada vez hay más gente trabajando. Entonces, de alguna manera se han ido acomodando las cuestiones. Lo cierto es que los sistemas, cuando varían, hay perdedores. Y ahí es donde yo comparto el tema. Tienen que haber subsidios y ventajas a todos aquellos que se le otorguen, a todos aquellos que son los perdidos de un sistema que se va modificando. Yo creo que hay muchos beneficios. Nosotros a veces creo que también nos equivocamos con los beneficios que le damos a algunas multinacionales. Yo preferiría que todo eso se los demos a los sectores empresariales más chicos, a las pymes, que son el sustento del 97-98% de la mano de obra en el país. Pero básicamente me parece que lo que tenemos que pensar nosotros es de qué manera transitamos esa transformación que se está viviendo con la mano de obra, y tiene que ser con una formación que apunte hacia lo que se venga. Y creo que, por ejemplo, el sistema de cuidado es muy importante.
todo el sistema de qué manera nosotros vamos a posicionar a toda una gente que va a quedar sin capacidad de emplearse en otra cosa que no sea la cercanía. En eso la máquina no nos va a ganar. En eso la máquina, nadie se imagina un robot cuidando a los bebés. Claro. Digo, Sistema de cuidado que hoy en el mundo tiene más, digamos, demanda que oferta. Más gente que necesita ser cuidada porque tiene mayor expectativa de vida, vive más tiempo. Bueno, ese es otro tema, el tema de las jubilaciones. Digo, las jubilaciones en el fondo también son transferencias porque no se autoabastecen. Y alguien dice saquemos las jubilaciones. No decimos saquemos las jubilaciones. Queremos que se mantengan las jubilaciones. Bueno, pero ¿cuándo lo vamos a enfocar de una manera seria con algo que no podemos negar a discutir el costo que tiene las jubilaciones como sistema político? Pero bueno, la forma en que crece la población y la existencia de gente que cada vez va a vivir más años, bueno, eso es un tema notarial. Dan los números, no dan los números. Y si no dan los números hay que sacar de otro lado. Y si se saca de otro lado, bueno, los recursos no son infinitos, ¿no? En la caja militar hace unos días no daban los números. Lo de la caja militar es una discusión un poco engañosa y tampoco dan ahora ni tampoco lo que se propuso dan, porque ningún sistema cierra, porque además no es solo un tema de jubilaciones, el tema es que hay determinadas tareas que nosotros tenemos que compensarlas de alguna manera específica y pensar la globalidad del sistema. Yo, por ejemplo, creo que una de las cosas que en algún momento tenemos que empezar a discutir es un sistema previsional universal. No puede haber uno que sea para los escribanos, para los otros profesionales, para los militares, otro para los caja de comercio. No puede ser. Nosotros tenemos que tener, a mí me parece que el sistema mixto que Uruguay ha llevado adelante en los últimos años tiene sus cosas, muchas cosas positivas, quizás mejorando el sistema mixto como lo hemos hecho hasta ahora y mejorándolo un poquito, eso avance más, pero tiene necesariamente que decir, bueno muchachos, lo que ya están en distintas cajas que estén, pero de acá para adelante busquemos una unificación. Claro. Pero, y bajar en un tope de 130 a 100 no parecía más razonable. A ver, digo, puntualmente... No sé, yo porque me queda tan lejos una cifra de la otra. No, a ver, puede haber muchas medidas puntuales bien razonables. El tema es que el sistema, vos le podés hacer 2 o 3 retoques, pero hay que pensar la globalidad del sistema. Sí. Si vos pensás puntualmente cosas, sí, y aparecen cosas fantásticas, pero lo que tenemos que hacer tiene que ser un pensamiento sistémico. No puede ser un tema donde vos arregles un agujerito aquí, otro acá, y después, bueno, los sectores todos hacen presión, nadie quiere perder, yo qué sé, el tema de la caja militar, yo lo miraba y a mucha gente lo veía con la lupa que no miró el de la caja bancaria, y otros que en la caja bancaria pusieron la lupa, no le ponían la lupa al de la caja militar. Entonces, creo que aquí hay mucha cosa teñida de ideología donde todo el mundo ponen los modulos y no les gustan. Son bravas las presiones. Sí, bueno, vamos a ver cómo llegamos en el próximo bloque, ya terminando a un punto de acuerdo, de encuentro, si es que lo tenemos acá en esta mesa sobre este tema, porque nos queda pendiente también hablar de los procesos migratorios, el impacto que está teniendo, procesos migratorios que se dan a nivel intracontinente, ahora que también es una gran diferencia, el papel de la mujer, el hombre era el primero en salir fuera de su país en busca de trabajo, ahora salen las mujeres también y los hombres. Eso es lo que explica más el crecimiento de la PEA en el Uruguay, ¿no? Claro. El crecimiento del empleo, toda la salida de la mujer. Bien, y además de algunas propuestas que se han manejado en las últimas horas, una de ellas del dirigente sindical Richard Riedel con respecto a... Bueno, se los cuento después de la pausa. Hacemos una breve pausa y ya venimos, estamos aquí en Encuentro Central compartiendo ahora sí el café que va a pagar mi amigo Barcelona. Ingresamos al bloque final de Encuentro Central. Queda pendiente dialogar un poco acerca de una propuesta que deslizó en la 1410, dialogando con nuestro amigo Rubén Villaverde, Richard Riedel hace poco tiempo atrás, y planteaba este dirigente sindical, histórico dirigente además, una suerte de conformación al estilo EDUI 21, pero
para el tema empleo. Algo que Fabio también estuvo manejando en el primer bloque, es decir, lograr unanimidad, lograr consenso, tender puentes, llámenle ustedes como quieran, pero de alguna manera ponerse a pensar seriamente en una suerte de diálogo social acerca del empleo. ¿Qué les parece? Yo estoy de acuerdo en que hay que generar ámbitos de ese tipo. No tengo tan claro si en realidad sí esos ámbitos son válidos si excluimos al Estado. Para mí el Estado no puede estar ausente de esa discusión. Sí, no debería, ¿no? Sobre todo si en realidad yo voy a accionar sobre dos factores extremadamente importantes. Una es la situación del empleo hoy y pensando en el futuro, en alguna acción que tenga que ir de la mano de la rebaja de la carga horaria o que tenga que ir de la mano de que tengo que terminar implementando la renta básica o alguna cuestión, claramente tengo que involucrar al Estado. O hasta la propia formación. El Estado tiene que participar, de alguna manera. Por eso nuestro planteo concreto era generar algo así como el Consejo Superior Tripartito que existe para el ámbito salarial, bueno, un Consejo Superior del Empleo, donde claramente las cámaras empresariales, el movimiento sindical y el propio Poder Ejecutivo se vean reflejados, y no que sea una cuestión resolutiva, pero sí que sea una cuestión, como dije recién, de evaluación permanente de para dónde va el empleo en Uruguay. Y sobre esa perspectiva, claramente algunas alternativas, como por ejemplo, bueno, si va para este lado, hay que capacitar, bueno, capacitemos. Si hay que formar, formemos acá. Si hay que establecer en realidad compensaciones específicas para un sector, porque claramente ahí vamos a tener dificultades, bueno, generemos para ese sector. Pablo, Nosotros estamos haber... convencidos que inclusive este puede hasta generar política hasta para mejorar la competitividad. Si en realidad estamos dispuestos a instalar esos ámbitos y todos son lo suficientemente honestos para visualizar que este es un problema, pero que hay que pasar a ocuparse del problema. ¿Se puede ocupar a la uruguaya de alguna manera? Sí, yo creo que sí, además creo que me parece bien, creo que sí, que el Estado tiene que ser un protagonista. A veces lo que nosotros le reclamamos es demasiado protagonismo al Estado y abogamos las partes. A mí me parece que el ámbito de las relaciones laborales en general requiere una discusión doctrinaria más amplia de enfoque, porque hay algunas cosas que en algún momento va a poner arriba de las mesas, no voy a tirar las más polémicas, no quiero tirar polémicas que nos llevarían horas, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos, en el siglo XX se hablaba de la cuestión social. La cuestión social era la reducción de la jornada, el descanso semanal obligatorio, las mejores de las condiciones y medio ambiente de trabajo, ya fue sobre mediados del siglo XX, y todas esas cuestiones, esa cuestión social que el derecho laboral reclamaba, hoy existe. Mal o bien, está regulada, está protegido. Entonces uno se pone a pensar, ¿es razonable la forma en que nosotros resolvemos los conflictos acá? Yo creo que por lo menos deberíamos plantearnos en algún momento una suerte de judicialización de los conflictos donde bueno, haya jueces que digan las cosas, porque en el fondo digo, la fuerza del patrón porque hay mucha mano de obra ociosa o la fuerza del trabajador porque ocupa una fábrica, no pueden ser los determinantes. Yo creo que lo determinante tiene que ser construir un diálogo. Me parece que esto de DUI es una buena cosa. La mayoría de los actores que hay ahí adentro son gente que viene del Estado y son muy pro Estado. Hay que sacarse los prejuicios con el Estado, ¿no? Saquémonos los prejuicios. El tema es de si tiene que haber subsidios, que los haya. Lo único que tiene que haber son subsidios claramente establecidos, que se diga para qué y a dónde apuntan y cuáles son los mecanismos de salida. Creo que eso hay que discutirlo claramente, pero me parece que todo el tema, yo por lo menos creo en algo que ayudé a forjar, que fue, pongo dos experiencias de la época mía del ministerio, ¿no? Creamos la Junta Nacional de Empleo, la Dirección Nacional de Empleo y la Junta Nacional de Empleo la creamos en esa época, y otra cosa que a mí, por lo menos, me trajo muchas satisfacciones, cómo nosotros trabajamos en la creación del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que por suerte se ha mantenido, donde juntamos al BPS, al Banco de Seguro, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Trabajo y otros actores que veían el tema tangencialmente, como la Asociación Uruguaya de Seguridad y Prevención de Accidentes, Colegio de Técnicos Prevencionistas, y teníamos jornadas donde, bueno, y de ahí surgió el primer decreto para la construcción, y de ahí se mejoró el decreto 405 del 88, que ya venía, se mejoraron toda una serie de cuestiones de que hoy
hacen que es un trabajo un poco más seguro, ¿no? Creo que esa experiencia colectiva es la única posible, además. Yo no creo que los actores sociales puedan sustituir al Estado, pero tampoco creo en un Estado abarcativo. A veces nos pasa como que los actores sociales imponen su lógica y el Estado queda fuera. No creo ninguno, o el Estado excluye a los sociales. Yo no creo ninguno. ¿Cómo ves estos planteos, Fabiana, desde el otro nivel de gobierno que son las intendencias? Yo creo que los diálogos intersectoriales, interpartidarios siempre son bienvenidos y son necesarios, y que todos los actores tienen que estar presentes en temáticas tan relevantes: Estado, sociedad civil, trabajadores, cámaras empresariales. Ahora bien, también hay una realidad, y es que hoy en día, que la palabra ideología casi que se empieza a concebir como una mala palabra. Si quieren, no hablemos de ideología, hablemos de formas de percibir el mundo, o de concebir la realidad y de concebir la sociedad. Van a tener un peso, las nombremos o no las nombremos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de las presiones que pueden ejercer, por ejemplo, las empresas o los trabajadores, bueno, ¿quién tiene los medios de producción y quién tiene solamente su fuerza de trabajo para aportar y para negociar? Nos va a decir también de las desigualdades que puede haber en esos planteos y en esas negociaciones, ¿no? Por eso están los consejos de salario, por eso defendemos tanto los consejos de salario, porque también hay cuestiones que es mejor no tener que judicializar, pero que aún judicializándose se negocian en una carrera desigual. Y sobre todo, me parece importante también hablar de la presencia del Estado en la medida de que, ¿quién es el Estado?, ¿no? Sí, porque justamente en estos días se han discutido algunas leyes que han puesto estas temáticas, tal vez por la tangente, sobre la mesa, ¿no? Pero cuando se habló de el acceso al empleo o de la codificación para garantizar el acceso al empleo de las personas trans, de muchas personas se habló, por parte de muchas personas escuchamos hablar de privilegios, ¿no? Cuando estamos hablando de la población más sumergida en la pobreza que podemos concebir en nuestro país prácticamente. Además de la infantilización de la pobreza, tenemos toda la intersección de vulnerabilidades que viven las personas trans. Cuando hablamos de personas con discapacidad, afortunadamente, porque vaya lo mal que hablaría de nuestra sociedad a esta altura si todavía no hubiéramos llegado a ese paso, ahí ya los mismos temas, el mismo tipo de políticas y el mismo tipo de beneficios presentados, incluso no ante el Estado ya, sino ante el área privada, bueno, dejaron de hablarse de privilegios, se concibió como acceso a derechos que teníamos la necesidad de garantizar. Lo que nos muestra que a veces la discusión sobre las herramientas es superficial, y en realidad lo que estamos cuestionando es si la población necesita y merece ese uso de herramientas, ¿no? Porque para algunas personas la misma herramienta es un privilegio y para otras es un beneficio al que tienen derecho. Cuando hablamos, por ejemplo, y se dieron las discusiones en torno de la caja militar, las mismas voces que a veces escuchamos hablar del subsidio, ¿no?, de las transferencias monetarias, de que cada cual haga lo suyo y gane lo suyo, no les escuchamos con la misma fuerza el reproche de la transferencia y la erogación monetaria que le corresponde al Estado y que sale de los mismos contribuyentes y de los mismos trabajadores y de las mismas empresas para sostener ese subsidio de la caja militar. Entonces, querramos o no, esta ideología está sobre la mesa, sobre la discusión, que es necesario que esté, porque también debe conjugarse y debe ver cómo se articula para llegar a algunos consensos básicos, y sobre todo para que esos consensos no queden solamente en una publicación o en una actividad o en un saludo a la bandera, sino que se conviertan en política de Estado, y que después, con alguna campaña de por medio o con algún cambio de gobierno, no se dejen para atrás como se dejaron para atrás algunos compromisos legales que en algún momento se aprobaron y se asumieron. Campaña de por medio, se nos viene el año que viene. Sería muy interesante, lo digo como ciudadano, que este tema estuviera planteado en los distintos programas de los partidos políticos, ¿no? El empleo del futuro, el cómo se van a tratar estos temas, si podemos llegar a un consenso. Sería un signo más de madurez del sistema político uruguayo plantear este tema, ¿no? A mí me encantaría, por lo menos. Me parece que más está bien la forma en que enfocaban dos cosas que conversaban con Fabiana. Una es las transferencias. Cada vez el Estado central se vacía de los contenidos básicos, y eso tiene que pasar hacia las comunas, hacia los municipios, hacia lo departamental, hacia lo local. Yo creo que la recuperación de la función local hace que las cosas funcionen mucho mejor. Me parece que la lejanía y la burocratización de las políticas se aleja de las necesidades de la gente. Cuanto más lo acerquemos a la gente, creo que es mucho mejor. Y después la otra cosa que me parece también importante es que nosotros le demos protagonismo al cercano. El tema de que los grandes, y lo que decía Fabiana, de los
que tienen otro posicionamiento, pueden imponer sus condiciones a los que tienen menor, es lo que a mí me parece que pasa, por ejemplo, con los pequeños y medianos productores. No tenemos que prever únicamente buenas políticas para UPM, para que vengan a invertir una gran cantidad de cosas. Tenemos que hacerlo para todos, para UPM y para los chiquitos también. Me parece que en eso es donde también yo tengo mucha coincidencia. Cerramos contigo, Fabio, con tu mirada, en este caso, la de un dirigente sindical, un hombre muy vinculado a Ahí estos me quedo temas. con una cuestión que creo que va a ser una expresión de deseo, lo que estamos en la mesa, de que esto sea un tema central en la campaña electoral. Ojalá me equivoque y en algún momento tengamos una mesa otra vez y tengamos la oportunidad de decir nos equivocamos. Bueno, te diría que en la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio todos estos temas han estado presentes. Porque... Veremos a qué síntesis se llega en diciembre. No, después pero del mi temor es Congreso, que el eje central de la pero campaña debiera no va a hablarse. estar centralizada necesariamente en el empleo, me parece. Ojalá sí, Es que y el tema en el asumiré las mundo consecuencias si me es que el equivoco. tema del mundo, miren eso, miren... No, pero no por falta de No, coincidencia, aquí claro. eso me quedó Yo claro. creo que una de las cosas, a ver, algo que está indirectamente vinculado, cortito, Sí, tranquilo. indirectamente vinculado al empleo, pero o directamente, capaz que más directamente, uno de los problemas que nosotros tenemos que resolver bien es el tema de inserción internacional, porque eso genera empleo. Hay el enfoque, hay un libro que se llama La Tierra es plana, de un periodista yankee, se llama Thomas Friedman, que ha ganado el Pulitzer varias veces. Y él nos empieza a mostrar cómo funciona el trabajo a distancia y todo lo que se hace fuera de los estados nacionales. Perdimos el tren. Va a haber cosas que si las hacemos mal acá, las van a hacer en otro lado. La liquidación de tributos de Estados Unidos la hacen en la India y la hacen por la cuarta parte. La segunda opinión médica de los japoneses la hacen en China enfrente. Se terceriza a ciertos lugares donde lo solucionan y eso te pasa por arriba. Entonces vos podés negarte a la globalización, pero la globalización está andando. Y después la otra cosa que tenés es filosóficamente dónde se va a posicionar el hombre en un mundo donde, bueno, el empleo va a ser escaso. Eso va a ser un dato. Ese va a ser un dato. Bueno, después vos verás si el deporte, la cultura y esa serie de cosas. Bueno, antes nos parecía que eran la nada. Bueno, hoy son ocupaciones, ocupan mucha gente, mueven muchos productos brutos. Bueno, yo creo que ahí está una de las cosas donde nosotros vamos a tomar datos de cosas que pasan afuera y vamos a tratar de llevarlas. Somos Hoy hay datos concretos en Uruguay sobre eso, sobre transferencias. Empresas multinacionales instaladas en Uruguay que claramente su circuito comercial no está en territorio nacional, ¿sí? está en el extranjero. Yo Hay tengo un experiencia amigo- de eso. Yo tengo un amigo que dice que a veces creemos que somos el fin del mundo. Y que es una equivocación, que el fin del mundo es Buenos Aires, que nosotros somos la periferia del fin del mundo. Hay alguna Entonces, parte de la información que falta igual, ¿no? Cuando se discute tanto, me acordaba cuando hablabas vos, Fabio, del tema de la rentabilidad y cuánto incide en la rentabilidad y la productividad los salarios de los trabajadores, no se habla de la parte de que es cuál es la renta que efectivamente se obtiene por parte de los terratenientes, por parte de las empresas, para ver cuánto eso es lo que incide efectivamente más allá de los salarios, porque si no, siempre te termina culpabilizando los salarios de los Les trabajadores. recomiendo y del un Estado, estudio muy interesante y del de... Estado, Y del Estado. ¿qué Sí, porción se le queda del Estado? Porque estamos arriba de una presión que superó el 30%. Entonces, y tenemos los servicios nórdicos, porque estamos en... El peso del Estado es parecido a lo nórdico. Los servicios del Estado son parecidos a lo nórdico. No es un discurso privatizador y yo... Yo le agregaría otro factor ahí, el nivel de transferencia. Sí, sí. Sí, y sobre el No nivel de... solamente el peso, también evaluemos el nivel de transferencia. Claro. Porque yo Y- creo que estamos arriba del nivel de transferencia de algunos países nórdicos. Y los impuestos de la renta de los países nórdicos, que no son como los Entonces, nuestros, que son mucho más liberales con los tenedores de la tierra, por ejemplo. Esa comparación uno no la escucha generalmente cuando se compara con Escandinavia. Allá hay una responsabilidad y un pago sobre la tierra que acá no sucede. Por ejemplo, La incidencia del salario, perdón Pablo, que mencionaba Fabiana, les recomiendo un estudio muy interesante del Instituto Cuesta Duarte que fue presentado a mediados de año, Sí. si no me falla la memoria, que efectivamente va en línea de lo que ella mencionaba, pero me parece que son números que son muy atendibles y que suelen desmistificar muchas veces una idea que tenemos con respecto al tema. Lo de los costos del trabajo y el costo del salario que lleva el trabajador no puede ser lo único. Lo que tenemos que atender No, es claro. la globalidad del costo. Todo. está muy bien. Y nos queda pendiente seguramente para otro encuentro, para otro café, el tema de las migraciones, que sabemos además, tú venís trabajando mucho, has estado muy vinculados a este tema. ¿Podemos tirar algún titular? Por supuesto que tenemos tiempo como para tirar un titular, Ya sí, sé. tenemos tiempo. Cortito. Fabiana.
nosotros lo venimos trabajando desde la Intendencia, ahora en convenio incluso con Relaciones Exteriores, titulares básicos. Primero, que la migración y la movilidad humana son el tema del siglo XXI en las ciudades, está reconocido así y todas las redes ciudades lo están trabajando, es una realidad, como decía Pablo, es un dato, no es ni siquiera una expresión de deseo, ¿no? Claro. Nosotros consideramos que es algo altamente beneficioso y que ya nos está enriqueciendo culturalmente, culinariamente, a nivel de lenguaje, a nivel de muchísimos factores, y creemos que es un enorme desafío, pero que es una ventana de oportunidad más para este desafío en el tema del trabajo y de la formación. Diputado. En una sociedad aluvional como la nuestra, donde nos sentimos muy soruguas, muy uruguayos, tenemos un componente de nacionalismo exacerbado o de chauvinismo en algún momento, que yo creo que tenemos que atenuarlo y matar a los fascistas que hay dentro de esta sociedad y decir cuánto bien le está haciendo al país. Exacto. Recibir la inmigración que está recibiendo. Absolutamente. En tu sector... Coincido con lo que dice Pablo. Bueno, nosotros en FUESI y en el PCNT empezamos, a mi juicio, capaz que algún compañero me pega después que salga de acá, tardíamente a agarrar este tema. Y lo agarramos tardíamente porque se nos prendió la alarma de escuchar algunos discursos claramente fascistas, planteando que el problema del crecimiento del desempleo era la cantidad de extranjeros que llegaban al Uruguay, porque en realidad las patronales le pagan menos que a los trabajadores uruguayos. Todas cuestiones que son falsas de toda perspectiva en un mundo extremadamente regularizado como el uruguayo. Claro, raramente muevan la aguja ahí, sí pueden llegar a moverla en el aporte precisamente a la previsión social. Pero sí, yo creo que es un tema que hay que atender con mucha seriedad. Y además pensémoslo no filosóficamente, sino como consumidores. ¿Cuánta alegría te da cuando te atiende un venezolano lo bien que están atendiendo? Los cubanos. Los cubanos son fabulosos. Yo creo que terminan elevando el nivel Claro. cultural de la sociedad, porque claramente la mayoría de los que están llegando a Uruguay, sobre todo venezolanos o cubanos, llegan con un nivel interesante para el nivel nuestro. Qué lindo. Entonces, eso hay que visualizarlo, que termina enriqueciéndose la sociedad. Es falso que vienen a quitarte derechos, es falso que vienen a quitarte el trabajo. Sí, Eso para es la falso de todas sociedad maneras. hoy en día en algunos ámbitos es muy fácil y muy utilitario encontrar enemigos, ¿no? Para señalar y para culpabilizar de todo. Bien. Hoy en día, bueno, en estos días precisamente las juventudes de nuestros partidos políticos nos dieron tremenda lección una vez más, haciendo un consenso por la institucionalidad y por la democracia en el marco de la campaña que se viene. Yo creo que uno de esos compromisos de quienes hacemos parte de la institucionalidad y de la política debe ser no permitir marcar estos señalamientos de enemigos públicos que son ficticios además, porque precisamente así es cuando se fomenta la xenofobia y la xenofobia mezclada con la porofobia, porque también vemos que hay un clasismo importante en qué migrantes se rechazan, ¿no? Dependiendo de cuándo estemos hablando, o vienen a vivir de los planes sociales o vienen a sacarnos el trabajo, o incluso aunque haya una incompatibilidad en esos discursos, pero sin duda los inmigrantes no solamente son bienvenidos, sino que los inmigrantes somos todos, ¿no? Porque al fin y al totalmente. cabo eso es el Uruguay. Bienvenidos son Como dice ustedes. Diego, yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Bueno, bienvenidos son ustedes en un próximo encuentro que vamos a tener. Ahora, por una cuestión de preservar nuestro empleo, tenemos que despedirnos. Gracias por haber estado aquí. Bueno, de alguna manera el tema del empleo, del trabajo, del futuro ha estado presente en esta mesa en el día de hoy. Lo quiero felicitar, porque hoy nos metió el ejemplo, hablando del empleo del futuro, el ejemplo de la cajera de supermercado. Efectivamente, Lo quiero felicitar. Vamos avanzando, vamos. De a poco. Deme tiempo que capaz que llego con otro ejemplo. Nos vamos, Carlos. Nos vamos. Me quedé con algunas dudas. Sí, No le pregunté a la Goyeneche si es parienta del polaco. Faltó eso. Pero más allá de eso, fue otra vez una mesa muy interesante. Y de intercambio fluido, más allá de las diferencias. Por supuesto, como debe ser. Nuestro próximo encuentro, como siempre, el viernes a las 21 horas en la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay. Si esperas coches, pasan tranvías, así es mi tierra que se resfría y está en mi para.